¿Qué tal, amigos? Buenas noches. A pesar de este cambio de horario, el sol todavía nos está acompañando, pero no olvidemos que ya son las 20 y 30 horas, hora de encontrarnos con ustedes. Y hace 7 días, apenas unas horas antes del encuentro que mantuviera Nacional de Montevideo con el cuadro holandés en Tokio, Jorge Seré, el golero de Nacional, nos decía lo que sigue. A mí siempre me dicen, ¿cómo sos arquero? Que es un puesto ingrato, que es más difícil, pero a mí me gusta y yo creo que si no me hubiera gustado nunca podría haber sido arquero, ¿no? Creo que sea el puesto más difícil, el puesto menos remunerado, o sea, difícilmente por un arquero se pague una cantidad importante en dólares, también es el que acepta la mayoría de las críticas, por eso te digo que te tiene que gustar mucho y a mí me empezó a gustar desde muy chico y me sigue gustando, ¿no? Y el día que me deje de gustar, ese día va a ser el día que tenga que dejar, ¿no? A pesar que todavía me quedan, espero yo, muchos años, ¿no? Porque tengo... Esperamos. Y así fue. En sus manos, durante horas, la esperanza de los uruguayos estuvo anhelante por ese triunfo que parecía no llegar. Y los de Nacional y los que no eran hinchas de ese cuadro, sí lo fueron en ese momento, porque estaba en juego el fútbol uruguayo. Y este país que permanentemente nos da estas satisfacciones, el poder festejar triunfos deportivos de esta naturaleza y que nos hacen sentir tan bien. Y en el momento de la victoria debemos recordar que nuestro país detenta en materia futbolística el mayor número de títulos a nivel mundial. 10 en su totalidad, 6 a nivel de clubes y 4 a nivel de selecciones. Y no es poca cosa, ¿no es cierto? Sigue siendo casi un misterio que de este pequeño país surjan futbolistas como los que tenemos y triunfos como los que obtenemos. Y ese jugador de fútbol que fue esta vez a Tokio y otras veces a Santiago de Chile o a otras partes del mundo, pudo demostrar que con la humildad se logra el triunfo. Esa humildad y esa decisión por ganar los encuentros, dejando de lado todo ese empecinamiento por conseguir cosas que hagan más digna su tarea de futbolistas, porque estaba en juego otro tipo de circunstancias. Yo digo que un trabajador común, un empleado público, un obrero, durante su vida, hasta los 60, 65 años, trabajó, cobró, se adecuó al dinero que ganaba, él y su familia, vivió y bueno, el día que le toque jubilarse, de repente puede conseguir alguna otra cosa que le permita complementar su jubilación, ¿no? Y para el futbolista es distinto porque a los 30 años es difícil a veces empezar a trabajar en otra cosa en lo que no ha hecho nunca nada salvo el fútbol, ¿no? La escena que les vamos a mostrar pasa a la posteridad por las circunstancias, porque es la última que recordamos, que está en nuestras retinas. Pero es simplemente una reiteración histórica de algo que los uruguayos llevamos muy adentro. Es el pibe del interior que vino a Montevideo para triunfar, y lo hizo. Este shot hizo posible que su nombre diera vuelta al mundo. Es Tony Gómez, un joven que vino desde su Melo natal a lograr el triunfo deportivo en nuestra capital, y lo logró, como decíamos. Pero nos preguntamos, ¿cuántos Tony Gómez tiene el fútbol uruguayo? Muchísimos.
pero una minoría solamente llega a triunfar. ¿Y qué está pasando? Mientras se desgranan las horas practicando este deporte que llevan tan adentro, atrás de una pelota bajo un sol ardiente, o tal vez esa pelota detenida en un charco de lluvia, sufren el desarraigo, extrañan a su familia y deben adaptarse rápidamente para poder triunfar a otra realidad, aquí en Montevideo, lejos de sus padres y sus amigos. Entrevistamos a José Luis Dalmao. Como yo pasé hasta 5 meses sin ver a mis familiares y uno a veces, yo que sé, se extraña porque siendo joven, más aún. Y entonces hay problemas que surgen tanto como con un técnico, como con un jugador de fútbol o con cualquier amigo que uno se hace acá en Montevideo, en la capital, y no sabe con quién desahogarse. Y entonces uno siempre recurre a la familia. Y como uno no tiene la familia, se siente un poco aislado y entonces se complica y ahí es donde a veces uno deja de lado la parte futbolística y ahí aparecen los bajos rendimientos. ¿Tu trabajo es el fútbol? Yo estaba estudiando hasta 1937 y como yo vine se me había complicado arreglar el contrato, no pude seguir estudiando porque si seguía estudiando tenía que dar exámenes libres. Y hasta que no arreglara el contrato no tenía problema de vivienda, o sea, en el asunto económico. Y entonces, como no sabía, tuve que dejar. Y ahora este año no hice sexto, que iba a ser sexto derecho, pero pensé hacer algo más corto, o sea, ir a una academia, a estudiar un curso de administración o algo un poquito más fácil, más corto. Y si no me va muy bien en eso, pienso seguir estudiando el año que viene. ¿Pero vivís del fútbol? Claro, del fútbol vivo, sí, porque es lo que me respalda en lo que tengo, o sea, en lo poco que tengo. Y este deporte ha variado sustancialmente con el paso del tiempo. Futbolistas de 32 o 33 años hay muy pocos. Fue otro muy distinto el destino de Guilla, por ejemplo, que luego de la hazaña de Maracaná pudo seguir jugando hasta los 42 años. Otra realidad, otro ritmo, otro fútbol. Ustedes que conocen bastante de todo esto podrán decir cuál es el verdadero sentido de este cambio en el fútbol uruguayo. Él encaró con la misma decisión de hace 38 años nuestro micrófono y así conversó con nosotros. Yo tuve la suerte de jugar hasta los 42 años. Privilegiado también ahí. Bueno, no sé si era privilegiado, no sé. Y me han dicho que juega unos picaditos ahora o partidos enteros. Bueno, jugamos partido entero con equipos así de veteranos que vamos al interior a jugar por beneficencia. Nos llaman, nosotros estamos a las órdenes. Pero fíjese que a la edad que tengo ya no puedo jugar como antes. Pero todavía me defiendo. Entonces, usted previó este descanso, tenía un trabajo, había guardado dinero, ¿cómo hizo? Bueno, yo había previsto un poco que yo sabía que en cierto momento tenía que dejar el fútbol. Todo va en suerte, de no lastimarse, de no tener lesiones considerables. Y yo tuve esa suerte. Y después cuando dejé el fútbol, seguí viendo el fútbol, seguí viviendo lo que había ganado el fútbol, pero llegó un momento que tuve que trabajar. ¿Y qué opina el periodismo deportivo de esta expresión del trabajo? ¿Y qué piensa el principal dirigente de un club campeón? ¿Y qué le aporta la medicina deportiva a los atletas uruguayos? Entérese de todo esto apenas en instantes, aquí, en Identidades, en Canal 5. El periodismo deportivo uruguayo tiene una muy rica trayectoria y ha ampliado su abanico sensiblemente en los últimos tiempos. Y nos referimos, por ejemplo, al aporte que diariamente viene siendo a esta labor nuestra compañera Silvia Pérez, con una muy firme tradición periodística y sobre todo deportiva, heredada de su padre. Y también de un colega nuestro que trabaja en esta casa en Canal 5, José María Mancilla, que muy joven logró, a fuerza de tenacidad y permanente esfuerzo, además de talento, un lugar muy destacado dentro del periodismo deportivo. Ahora ya nos hemos conjuntado como un equipo realmente, ¿no? Siempre hay que dejar de lado una serie de cosas que uno tiene, preconceptos que uno tiene cuando se comienza a trabajar con una mujer y que mucha gente puede decir,
trabajar con una mujer es fácil, pero no es así. Lo mismo debe ser para ella trabajar conmigo, ¿no? En un tema tan especial como puede ser el fútbol, ¿no? ¿Saben las mujeres de fútbol? No todas. ¿En este caso? Sí, Silvia lo domina muy bien el tema. Y es lo que por lo general dice la gente en la calle, ¿no? Dice, qué bien esa chica de Canal 5, cómo domina, cómo pregunta. Y para preguntar tú sabes muy bien que tenés que dominar el tema, porque si a una pregunta te contestan con otra pregunta, ahí comienzan los problemas, y eso es muy frecuente en esto del periodismo. En tu caso, ¿te llevó tu padre al fútbol desde chico? Sí, o sea, por eso mi gusto por esto, ¿no? Yo iba con mi padre, era hincha en aquel tiempo de Nacional, ¿por qué no decirlo? Y seguía a Nacional y iba siempre con mi padre al fútbol. En la doble condición que tenía tu papá, de deportista y de periodista. Sí, cuando yo iba con él ya estaba haciendo de periodista, ¿no? Es importante ubicar al comentarista, en este caso de ustedes más específicamente, periodista deportivo, como una buena jerarquía del periodismo en general. Muchas veces se lo ve como una cosa menor, como una cosa adyacente, pero tenemos que pensar que obedece a la atención y al gusto de millones y miles de personas en nuestro país. Eso es cierto, incluso mucha gente ve al periodismo deportivo como una manera de llegar a otro periodismo, ¿verdad? Mucha gente, muchos de nuestros periodistas que actúan hoy en día han comenzado como periodistas deportivos, incluso como relatores, y luego han terminado en otra cosa. A mí me ha pasado que me llama gente aquí al canal y que por un lado me felicita y por otro lado me dice, sí, ya sabemos que es una manera de empezar, como que creen que yo voy a terminar en otra cosa y que empecé en esto porque es una manera de empezar, y yo hago esto porque esto es lo que me gusta. Hay algo que los futbolistas a veces critican y duramente al periodista deportivo, y es el caso de cómo se ensalza, cómo se habla del virtuosismo de determinado jugador, y al primer día que en un partido no funciona, no se ve, no hace un gol, luego el periodismo, ellos dicen, los va olvidando. Y entonces un poco cómo funciona el periodismo deportivo, provocando estrellas de fútbol y también la desaparición de las mismas. Bueno, la prensa y la televisión y la radio, al jugador lo puede llevar bien arriba. Muy rápido. Rápidamente, sí. Pues viene a ser como una especie de vitrina para el jugador. Pero después viene lo difícil, porque es fácil estar arriba, después cuando uno cae, ahí es cuando el jugador necesita más al periodista, una ayuda, una palabra de aliento, porque a veces se deja al jugador que cae y se le olvida. Se olvidan de los fenómenos anímicos, emocionales, familiares, que de pronto pueden estar rodeando la situación de ese futbolista. Seguro, porque anímicamente el jugador se encuentra mal, no está en los momentos vale. Pues fíjese que el jugador no es una máquina, tiene sus altos y sus bajos, pero hay momentos que se cae demasiado, entonces ahí cuando necesita el aliento, los amigos, los periodistas, ahí cuando se necesita el periodista, porque cuando el jugador está en lo mejor de él, yo por ejemplo, yo sabía cuando jugaba bien, no hacía falta que ninguno me lo viniera a decir, cuando jugaba mal también lo sabía, pero tiene que ser un poco el hablar mal, un poco constructivo, no destructivo. Entonces el jugador que cae hay que tratar de ayudarlo y levantarlo. ¿Sigue sucediendo eso con el periodismo deportivo, piensa usted? Bueno, yo creo que sí, porque yo he visto que a jugadores que lo han presentado con gran magnitud, que lo han llevado allá arriba, y después he visto muchos jugadores que han desaparecido de golpe. ¿Ustedes comparten esta opinión? Yo creo que eso pasa, y pasa también con la hinchada, no solamente con el periodismo, ¿verdad? Un jugador en el mismo partido puede pasar de ser ídolo si hizo un gol, una jugada brillante, a ser silbado y reprobado si hizo una mala jugada. ¿Se hace en forma consciente esto por parte del periodismo, por ejemplo? Yo creo que nuestro periodismo, a pesar de que eso existe, es un periodismo muy sano si lo comparamos con otros medios, con otros países, en que el periodismo responde concretamente a los intereses de determinado club y que se dedica a hacer subir a un jugador para venderlo y de repente tener algo que ver con esa venta. Yo creo que con todo, a pesar de los defectos de nuestro periodismo, sigue siendo un periodismo muy sano, y eso lo reconocen futbolistas y técnicos que han estado actuando en otras partes del mundo. ¿Se puede vivir del periodismo deportivo? Depende del periodista. Es uno de los males que tiene nuestra profesión, ¿verdad? Que decimos profesión, pero muchas veces no lo es, porque hay gente que está en esto porque, como decía Silvia, lo llevan a otros cargos, a otros puestos, en organismos públicos, en fin.
El estar frente a una cámara o frente a un micrófono da un estatus, indudablemente, que no lo tiene el estar sentado en una tribuna, ¿verdad? Esto que tenés en la mano es un arma de doble filo y pienso que falta profesionalismo a nuestro periodismo. Como yo comparto con Silvia, que es de lo más sano y es uno de los mejores de América Latina, pero también le falta profesionalismo, ¿verdad? Falta que el periodista se haga valer como tal. Ese es el mayor mal que hoy tiene el periodista deportivo. Minutos atrás conversábamos con un futbolista venido de tierra adentro que quiere abrirse camino aquí en Montevideo, triunfando en el fútbol. Pero ¿qué pasa con aquellos que tras una larga carrera futbolística ya están pensando en abrirse camino fuera del fútbol? Conversamos con Elvio Hernández. ¿Se siente esa obligación de estar permanentemente previendo el futuro como no sucede de pronto en otras profesiones? Porque el jugador sabe que su vida profesional es limitada en cuanto al tiempo. Sí, o sea, el jugador de fútbol es el que en este momento gana mucho más dinero que un doctor, que un escribano. Pero se sabe que la carrera del jugador de fútbol es corta y a veces no llega a ser la parte económica, ¿no? ¿En qué promedio están los sueldos de los jugadores, por ejemplo, de los cuadros denominados chicos? Bueno, o sea, hay jugadores que están en sueldo mínimo, ¿no? Nacional. Y hay jugadores que con el nombre y eso llegan a un buen, por medio, un buen dinero. Depende del rendimiento, depende de la experiencia, depende de qué cosas. Pues yo pienso que la experiencia, ¿no? La experiencia en este momento es, los clubes agarran los jugadores que tienen experiencia, que más o menos juegan al fútbol bien, y ahí es de donde le dan la parte económica. Y teniendo en cuenta que la exigencia física es cada vez más determinante para el rendimiento final de un futbolista, fuimos a conversar con un especialista. Él es el doctor Juan Pedro Larroque. Con él conversamos sobre la influencia que puede tener la alimentación en un futuro deportista, en saber si es posible que la medicina pueda evitar futuros riesgos de lesión, de traumatismos en los jugadores, en los atletas. Con él conversamos sobre muchos temas que creo que a ustedes les va a importar. A la medicina normal asisten enfermos, es decir, personas con dolencias. Al médico deportólogo también viene el deportista cuando tiene una afección concreta o viene en forma preventiva además. Bueno, esa es una doble labor que es tan importante en medicina del deporte como en medicina general. Es decir, la labor preventiva es parte de la medicina. En el deporte esto adquiere una importancia especial, una importancia fundamental, porque yo diría que si uno logra que mediante medidas generales el deportista no se lesione, se va conservando el equilibrio entre lo que es el entrenamiento, el rendimiento y la salud, que es un equilibrio fundamental para el desarrollo de la actividad del deporte. Para eso el asesoramiento del médico, en este caso con esta especialidad, es importante, y es importante el contacto permanente. Bueno, es importante, por ejemplo, en los grupos de competencia, en el deportista de competencia, ya a nadie le escapa la idea de que tiene que haber un médico directamente vinculado con el equipo. Porque no solamente el médico debe estar cuando la lesión se produce, sino que debe tratar de evitarla. ¿Y cómo la evita? Hay normas, hay muchas normas a través de las cuales se puede tratar de evitar la lesión. ¿Cuáles son las lesiones deportivas más habituales, por ejemplo, en los futbolistas? En los futbolistas, las lesiones deportivas más habituales son los traumatismos, pero la que nosotros le tenemos más miedo es a las rodillas. Es decir, nosotros creemos que la rodilla es el talón de Aquiles del jugador de fútbol. Se ha progresado en materia de cirugía y en otros tipos de tratamiento en ese aspecto, ¿verdad? Sí, se ha progresado mucho, sobre todo en cirugía de rodilla. Hoy día se cuenta con un método nuevo que es la artroscopía, que permite una cirugía con muy poca agresión, una cirugía muy segura y un reintegro mucho más rápido del deportista. Hay otro mito en la población que nosotros a veces compartimos cuando escuchamos algún comentario de algún futbolista o algún deportista que reiteradamente se lesiona. ¿Tiene mucho que ver? ¿Han visto ustedes la relación que eso tiene que ver con la alimentación de ese niño antes de, es decir, en su proceso biológico antes de llegar a la tarea de deportista? Seguramente tiene que haber alguna relación, es decir, científicamente comprobada no está,
Pero uno observa, por ejemplo, que a nivel de las plantillas profesionales, yo trabajo bastante a nivel de plantillas profesionales, no llegan, es decir, no llegan jugadores de las clases más bajas de la sociedad, económicamente más bajas de la sociedad. La gente piensa que el crack de fútbol sale de Cantegril, sale de la Villa Miseria, y eso estadísticamente no es así. Estadísticamente el jugador de fútbol profesional que llega a niveles de competencia es un jugador que proviene de clase media. Eso podría estar comprobando que esa otra gente no pudo llegar por una selección natural, ¿no? Tal vez sea una comprobación indirecta de lo que usted dice, es decir, tal vez esa gente no haya tenido oportunidad de llegar a esos niveles competitivos, entre otras cosas, por sus problemas de alimentación, puede ser también por sus problemas de educación, por sus problemas de costumbre, pero tal vez la alimentación influye en una medida que nosotros realmente y científicamente desconocemos. ¿Sabemos las madres alimentar a nuestros hijos? Las madres alimentan a los hijos como los alimentaron los padres a las madres y a su vez como alimentaron los abuelos a los padres. Y nosotros creemos que bastante bien. Tal vez haya que variar algunos conceptos, por ejemplo, sobre las proteínas. Es decir, nuestro país tradicionalmente come mucha carne, la seguimos comiendo. ¿Está bien? Y no está bien del todo, es decir, la dieta tiene que tener un porcentaje menor de carne, pero ya es una costumbre arraigada profundamente en la psicología del uruguayo, al punto que uno cuando va a hacer un menú de una delegación deportiva tiene que cuidarse mucho de hacer lo que es correcto y sacar la cantidad de carne que uno debería sacar, pero tiene que tener mucho cuidado en dejar aquella cantidad mínima para la cual el jugador está preparado, es decir, la que él espera comer, si no crea una situación muy particular que a veces es más perjudicial que darle un poco más de carne. Hay otro tema que las madres lo tenemos muy arraigados y de pronto los deportistas, por ende, por ser hijos de esas mismas madres, también lo tienen, que es el tema de la influencia de las vitaminas en una dieta para un mejor rendimiento. Yo pienso que el tema de las vitaminas es uno de los temas más importantes de la medicina del deporte, porque es un tema tabú. Es uno de los temas tabú. La medicina del deporte tiene muchos tabú. Uno de los temas tabú que tiene la medicina del deporte es la vitamina. No hay un jugador en este país, o muy pocos, o un entrenador, o un dirigente, que no esté convencido que si uno le da al jugador grandes dosis de vitamina, ese jugador va a rendir más. Y eso no está escrito en ningún lado. Eso científicamente es una falsedad. ¿Y en ese aspecto nos invitaría a participar de alguna sesión con algún deportista que esté hoy en el consultorio? Bueno, siempre hay alguno en el consultorio. Habría que ver acá en la parte de fisioterapia qué deportista hay en este momento, y para eso me gustaría que hablaran con el señor Londinsky, que es el encargado en ese aspecto. ¿Haciendo una aplicación especial? Sí, exactamente. Perdón un momento. Sí. Estamos haciendo láser a un jugador, en este caso el jugador Gerard Núñez, por una secuela de un esguince. ¿Qué tipo de aplicación era esa? Bueno, en este caso lo estamos utilizando como analgésico, ¿no? Es decir, el láser tiene varias propiedades, ¿no? Pero en este caso lo estamos utilizando como analgésico, ¿no? Y fundamentalmente también como antiinflamatorio, ¿no? Es decir, reduce, que es un traumatismo. Claro, él tuvo un esguince. Él tuvo un esguince y en este momento, es decir, él tiene una secuela, porque él no ha parado su actividad, está jugando. Lo ideal hubiera sido que él hubiera guardado reposo. Normalmente, digamos, si no tuviera que jugar, claro, tendría que ser reposo. Y a mucha gente se le escapa que un deportista tiene que seguir jugando en estas condiciones. Jugando. Y por eso justamente es que él estamos haciendo este tipo de aplicaciones para que pueda seguir jugando. ¿Y el rendimiento es igual, Núñez? No es igual. Baja un poco porque pierde músculo en la pierna, se siente débil la pierna y aparte no puedes sentirte tan bien como quisieras. Las lesiones estas son bastante complicadas y por eso el tratamiento tiene que ser especial también, ¿no? ¿Pensás permanentemente en la lesión o después en el partido te olvidas? No, se piensa porque a veces son dolorosas y más o menos si queda en la cabeza son complicadas. Yo pienso que a veces son problemas también psicológicos más que lesiones graves, ¿no? ¿Ayuda a la psiquis a mejorar este tipo de cosas? Sí, no, sin duda, sin duda. Es decir, aparte de eso, es el apoyo
que él se siente que está tratado, el apoyo psíquico que nosotros le estamos dando constantemente, sobre todo en un jugador que evidentemente es de élite, ¿no? Que él tiene que estar en los primeros planos, como en el caso de Núñez, ¿no? ¿El público te permite un rendimiento malo? No, no se da cuenta, él quiere ver un rendimiento un 100%, pero a veces por fuerza mayor y por la actividad grande que tenemos en nuestro país no se puede parar, entonces no tenemos remedio que seguir practicando y jugando. ¿Y la parte dura de la vida de un deportista? Es la parte que no se ve, la parte invisible, diría yo. Complejo el mundo de los deportistas, ¿no es cierto? Nosotros, junto a este grupo de estudiantes con el cual estuvimos trabajando en la producción de este programa, además de la gente que ya integra el equipo de producción de Identidades, elegimos el fútbol porque veíamos que la identidad del uruguayo está firmemente identificada con este deporte nacional. Y consultamos a uno de los dirigentes por antonomasia. Él es el ingeniero Héctor del Campo. Su club ha salido campeón. Tiene mucha experiencia a nivel de dirigencia en nuestro país. Apenas en instantes volvemos con más Identidades. Luego del anuncio de nuestros auspiciantes, queremos antes recordarles 2 direcciones a las cuales ustedes pueden dirigir su correspondencia. Soriano 832 y en Canal 5, Boulevard Artigas 2552. Espérenos. En el primer programa de Identidades, allá por el mes de septiembre, entrevistábamos a Rubén da Silva, Polillita. Él es goleador del fútbol uruguayo y ha salido campeón con su club Danubio. Pero atrás de él existe sapiencia, inteligencia y un gran dirigente. Él es el ingeniero Héctor del Campo. Danubio trata en términos generales de ser con sus futbolistas lo mejor que puede dentro de sus posibilidades. Yo tengo que reconocer que durante mucho tiempo los jugadores de Danubio, incluso sus funcionarios, no tuvieron un trato muy especial, porque las finanzas de la institución no lo permitían. Y lo que fundamentalmente tenemos que seguir es la continuidad, ¿no? Lograr que los próximos niños que se arrimen a Danubio tengan la misma posibilidad que han tenido los que están jugando hoy en día. Y eso no se puede lograr comprometiendo económicamente la institución. De modo que hemos siempre tratado de dar pasos firmes como modo de preservar el futuro y que la rueda siga girando. Así, mientras la cosa no daba para mucho, tampoco los sueldos dieron para mucho. Ahora que las cosas van mejor, los sueldos han sido un poco mejores. Y pienso que en la medida que Danubio siga firme, con una perspectiva favorable en el plano económico financiero como ahora tiene, que la consolide, el nivel de los jugadores de Danubio tendrá que ir subiendo razonablemente y creo que no va a haber desde ese punto de vista ningún inconveniente. ¿El endeudamiento de los clubes incide directamente en el rendimiento de los El jugador de clubes? fútbol juega siempre da el máximo posible, ¿no? Puede ser que en el fondo haya factores que uno no aprecia que dependan de, y es lógico que así sea, de que dependan de cómo viven los jugadores, de los problemas económicos, financieros que tengan en sus casas. Pero en realidad el futbolista siempre da el máximo posible y se ha dado la paradoja de que a veces los equipos que más atrasados están en el pago de sus jugadores son los que ganan los campeonatos, ¿eh? Un fenómeno que ha sido muy conversado y muy analizado en medios deportivos. Ahora, acá en Uruguay está muy generalizado que todo aquel que esté jugando al fútbol, en el fútbol profesional, está considerado como alguien que tiene un muy buen pasar. No. Eso para nada es así, ¿no? Yo creo que incluso ya la gente se ha dado cuenta de eso. Eso se podía dar hace unos años atrás, ¿no? Pero cuando los sueldos eran en dólares, cuando había una cantidad importante de jugadores que ganaban muy bien. Ahora el sueldo de un jugador de fútbol es un sueldo normal, el promedio de sueldo de jugador de primera división es el sueldo de un trabajador común acá. Cobra con fluidez. Y todavía con el problema de que no se cobra con regularidad, de que hay una cantidad de clubes muy endeudados. Sí, no, y aparte hay una cantidad de cosas que empiezan desde el primer punto del estatuto del jugador, donde no se nos considera trabajadores. Entonces hay una cantidad de leyes sociales que no nos corresponden, como ser, nosotros no tenemos aguinaldo, cobramos 11 meses al año,
el mes de enero parece que no debemos comer, solamente cobran los equipos que entran en la liguilla. Eso es con los que están en actividad. Y con los que dejan la actividad del fútbol porque el tiempo terminó, porque no lo contratan más, ¿qué pasa? ¿Hay alguna legislación que los ampare? Pero no es una cosa que se dé normalmente, como cualquier empleo, que vos a fin de mes te descuentan para el aporte de la caja de jubilaciones y el club aporta, ¿no? Eso acá no se da, aunque nos corresponde, pero no se da porque los clubes para hacer eso tendrían que ponerse al día en una cantidad de cosas con el Estado en ese sentido, ¿no? Como los aportes a DICE, nosotros tenemos derecho a DICE y bueno, en este momento no sé si hay algún club que realmente realice los aportes, entonces cada jugador tiene que pagar su sociedad médica y... En una palabra, no están reconocidos como un trabajador. Claro, esas dos cosas que te digo, caja de jubilaciones y DICE, nos corresponderían, pero no se realizan porque, ya te digo, hay una cantidad de tiempo atrás que los clubes tendrían que ponerse al día con deudas, con estos servicios que hacen un poco engorrosa, ¿no? Que la normalización de eso. ¿Usted piensa que hay algún aspecto fundamental de la vida del deportista, del futbolista, que debe ser contemplado y que debe hacerse un esfuerzo general por parte de dirigentes, de clubes, del Estado? Pero la relación del dirigente con el jugador, por razones sociológicas, pienso yo, que no alcanzo a entender, para mí no es la que debe ser. Es muy difícil lograr establecer una relación de amistad con el jugador. A lo más se logra, en muy pocos casos, yo lo he logrado a lo largo de 20 años, a lo más se logra una relación de consideración y respeto y ya es mucho, ¿no? El futbolista tiene una natural desconfianza hacia el dirigente. ¿Fundamentada? Y en muchos casos debe ser fundamentada, debe venir de años atrás, ¿no? Es una cuestión de esas que se transmite de generación en generación. Y el dirigente tiene, en muchos casos, una resistencia a ser con el futbolista como a mi juicio tiene que ser. Entonces cuesta encontrar esas dos variables. Pienso que en ese terreno hay mucho que caminar, ¿no? Pero las cosas son como son. No se puede modificar. Y probablemente no, yo creo que el dirigente tiene que contentarse con, dentro de la relación que tiene con el jugador, cumplir con su obligación de la mejor manera posible y ayudar al jugador en lo que hay. Sustancialmente hay que ayudarlo y a veces enfrentar al jugador cuando el jugador se sobrepasa un poco en sus exigencias o en sus pretensiones. ¿Están movilizando ustedes para conseguir esas cosas? Sí, ya hace 2 o 3 años que estamos atrás de esto, ¿no? Y espero que para el año que viene se solucione. ¿Hay algún proyecto especial? Sí, ya está prácticamente conseguido de que los clubes a partir del año que viene empiecen a realizar sus aportes. ¿Coincide usted con el gobierno del fútbol actual en nuestro país? ¿Podría dar su aporte, podría sumar su aporte? Bueno, yo coincido, pasa como muchas cosas, coincido en muchas cosas del gobierno del fútbol y en otras no. Pero pienso que el gobierno del fútbol está para gobernar, así que aunque yo no coincida, eso no hace que yo me ponga de francotirador contra el gobierno del fútbol. ¿Volvería a ser neutral? ¿Volvería a ser neutral? No volvería a ser neutral. Eso ya fue un episodio que ya pasó y por ahora no pienso en eso. A la gente que quiere participar de todo esto en forma activa, ¿cómo se puede acercar? ¿Cuáles son los lugares para mejorar toda la condición del fútbol? Yo creo que donde hace falta que la gente se acerque es en los clubes de fútbol, ¿no? Que muy a menudo no tienen, no sé si una masa directriz que esté en condiciones de dirigirlo en todos los aspectos, pero por lo menos la suficiente cantidad de gente rodeando esos dirigentes como para asegurarle a un club un funcionamiento amplio, que yo creo que los clubes tienen que tener. Yo noto que los clubes no tienen una masa al lado de ellos de gente como la que debieran tener, ¿no? Cualquiera, la mejor manera para trabajar es ir a trabajar al club de sus amores, digamos así, ¿no? Porque es donde se trabaja además con fervor y con entusiasmo y donde realmente se disfruta, porque el fútbol tiene buenos y malos momentos, donde se disfrutan los buenos momentos y se sufre los malos, pero que se sufre con alegría, porque en el fondo es lo que a uno le gusta, ¿no? Pienso que hay que ir a los clubes, la gente que quiere el fútbol debe arrimarse
a las instituciones, respaldarlas, respaldar a los dirigentes y bueno, y contribuir a que las instituciones progresen, que en última instancia es realizar una importante obra social, ¿no? Y mientras este buceo en el fútbol uruguayo prosigue a través de esta investigación de identidades, las miras de nuestro pueblo ya están en Italia, en el campeonato del mundo. Nosotros agregamos, desde nuestro punto de vista, que con mayores medidas organizativas que propendan a un mayor bienestar económico de los jugadores, fundamentalmente, de las instituciones a las que pertenecen, de elevar el nivel del arbitraje nacional, en lo que se está precisamente ahora a través de los cursos de árbitros, a través de la medicina deportiva, transfiriendo elementos constantemente para mejorar a nuestros atletas y a través de un sinnúmero de medidas que en ese sentido se puedan tomar, creemos que el triunfo romano podrá estar más cerca, para así poder seguir viviendo estas identidades a través del fútbol de nuestro país. A Identidades llega de esta forma a la última parte de este su segundo programa sobre el fútbol. Seguramente en un futuro no muy lejano podremos volver a esta temática porque es muy profunda y porque hay muchos temas que aún faltan investigar. Pero creemos que todos coincidimos y nos sentimos orgullosos con los triunfos que nos ha deparado el fútbol a través de estos 100 años de historia. Porque a través de hazañas como las de Maracaná, las de Santiago de Chile y las de Tokio ahora, muy recientemente, todos los uruguayos, sin distinción de situación económica, social, cultural, política, hemos festejado por igual ya en el 50, en el 30 y ahora, en el presente. Y tal vez seguiremos encontrando puntos en común para seguir festejando en un futuro no muy lejano. Con todos nuestros entrevistados, a modo de cierre, les presentamos las principales opiniones que ellos nos han vertido a través de estos dos programas. Pasé hasta 5 meses sin ver a mis familiares y uno a veces, yo que sé, se extraña porque siendo joven, más aún. Y entonces hay problemas que surgen tanto como con un técnico, como con un jugador de fútbol o con cualquier amigo que uno se hace acá en Montevideo, en la capital, y trata y no sabe con quién desahogarse. ¿No le gusta dirigir fútbol? Bueno, yo estuve un poco metido dentro del fútbol, pero lo que pasa es que soy una persona que me gustan las cosas derechas. Y yo vi cosas que no me gustaron, se me retiré. ¿Son libres los futbolistas de decidir su destino profesional? No. Es muy difícil lograr establecer una relación de amistad con el jugador. Después del babyfútbol viene la séptima. ¿Ganás algo? Sí, gano. El año pasado ganaba 500 pesos por partido ganado. Ahora no sé, vamos a ver cuando empiece el campeonato lo que nos pagan. ¿Qué pensás para tu vida deportiva? Yo pienso estudiar porque es lo más importante, porque el fútbol es como una ruleta. Un buen entrenamiento es una forma fundamental, básica para prevenir una lesión deportiva. El hecho de bueno, no tener una jubilación, el hecho de saber que tú a los 30 años, si económicamente no llegaste por diversos motivos, saber que te tenés que dedicar a otra cosa. Por eso creo que es fundamental el estudio, ¿no? El hecho de que vos estés armado, si se quiere, para afrontar la vida, ¿no? En el momento en que tú, por distintas circunstancias, porque el fútbol es una actividad que depende de tu físico, y bueno, no tenés una seguridad si vas a estar bien o mal por lesiones o demás cosas. Por eso te digo, el jugador de fútbol creo que tiene que estudiar o hacer otra actividad para que luego, si no ha hecho económicamente dinero, pueda así ejercer la actividad correspondiente para seguir haciendo su vida, ¿no?
¿En qué división estás? Tercera división. ¿Cuánto ganás? Estoy ganando el viático de cuarta, que son de 12.000 pesos. O sea que eso no te sirve para vivir, ¿verdad? No, no. ¿Qué piensas hacer en tu futuro futbolístico? Y pienso seguir estudiando y el futuro vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Usted como entrenador físico le cobra algo? No, jamás, por favor. Nosotros trabajamos porque nos gusta eso, porque nos gusta trabajar con los niños. ¿Fueron jugadores de fútbol? Sí, de barrio. Yo de barrio, por lo menos. No sé tú. ¿Usted? Igual que él en el club de barrio. No hemos tenido la suerte de llegar más lejos que eso. ¿Qué proyectan con el trabajo con estos jóvenes, con estos niños? Y bueno, el baby fútbol es una formación para el niño, tratar de sacarlo de la calle, que tenga un lugar donde reunirse el domingo, saber compartir con los demás compañeros, incluso cuando hacemos las cruzadas a Buenos Aires, que hay muchos niños que tienen un montón de problemas y ahí se van incluso solucionando, aprenden a convivir. Y eso es lo que más o menos uno quiere del baby fútbol. El apoyo de los periodistas, si tú has visto o has oído algo del partido que jugamos en el Estadio Centenario Nacional Amazonas, las cosas irónicas que decían, como por ejemplo, en vez de una tarjeta amarilla, una tarjeta rosada, mostrar tarjeta rosada, o al juez que se lo puede mandar a cocinar, o cosas que pienso que no dan lugar, porque de repente nosotros observamos con pena que una compañera caía en la cancha y les daba gracia. Y sin embargo los hombres se caen en la cancha y no les da ninguna gracia. Entonces, ¿por qué la mujer tiene que ser un símbolo de, no sé, de burla o algo así, no? ¿Qué te parece el fútbol femenino, por ejemplo? Es una linda iniciativa que acá no se ha desarrollado todavía como en otras partes del mundo, ¿verdad? Yo pienso que debe llevarse adelante, porque no, como la mujer ha llevado adelante otras actividades, también dentro de la rama deportiva, ¿por qué no el fútbol, si es un deporte como cualquier otro? Yo los he venido observando a ustedes como televidente de Primer Informe y veo que ustedes hacen algunas cosas bastante excepcionales, como por ejemplo los futbolistas que no anduvieron bien en la cancha, son entrevistados por ustedes. ¿Es que quieren revertir de alguna forma algo con esto? Sí, nosotros creemos que el fútbol, como cualquier otra actividad de la vida, uno tiene buenos momentos y malos momentos, y creemos que es muy importante hablar con la gente cuando está también en la mala, no solamente lo que tú decías hace un rato, que se habla mucho cuando está arriba, ¿verdad? Y no cuando baja, y hemos hablado con técnicos que fueron dejados de lado, y eso es un grave problema del fútbol. Se pierden 3 partidos y el técnico es el que se tiene que ir, cuando de repente no se le dio el tiempo suficiente para trabajar. Hemos hablado con ellos, hemos hablado con jugadores que han sido dejados de lado, que han estado lesionados, porque creemos que no hay que dialogar solamente con el que tiene éxito. El árbitro con lo que gana acá a nivel nacional no puede vivir, e inclusive hay una cláusula al ingresar a la escuela de árbitro que tiene que tener otra fuente de trabajo para poder inscribirse. Quiere decir que a nivel internacional, y lo hablábamos fuera de cámara, en lo personal, por ejemplo, he sido contratado en muchos países y lógicamente no puedo negar de que he salido muy bien en la parte económica en el arbitraje, pero vuelvo a reiterar, y yendo la pregunta, en el Uruguay, con lo que gana un árbitro, no puede vivir solo del arbitraje. El futbolista tiene una natural desconfianza hacia el dirigente. ¿Fundamentada? Y en muchos casos debe ser fundamentada, debe venir de años atrás, ¿no? Es una cuestión de esas que se transmite de generación en generación. Y el dirigente tiene
en muchos casos una resistencia a ser con el futbolista como a mi juicio tiene que ser. Han quedado atónitos de la gran hazaña. Victoria. Sobre el límpido cielo de Francia se eleva el sol uruguayo. Los esforzados dieron todo por la corona olímpica. Expusieron en su juego el valor de una raza y el amor a la bandera de su patria. Y nos quedamos pensando en esta tierra típica que habitamos, que exporta jugadores de fútbol, deportólogos, relatores de fútbol, comentaristas, útiles para la práctica de este juego. Y nos quedamos con las imágenes que hemos retenido a través de la percepción una y otra vez de distintas imágenes que nos recuerdan los triunfos, algunos que pudimos ver y otros que son casi leyenda para nuestro país. Esos triunfos que nos hacen posible creer que una mejora en la vida y en la calidad de la misma de los que cultivan este deporte todavía es posible. Y antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a la prensa escrita de nuestro país que en términos muy elogiosos se ha referido a nuestro programa. Nosotros creemos que no es un elogio dirigido a nuestra persona ni a nuestro equipo en especial, sino a la perseverancia de mantener en el aire este tipo de periodismo nacional que no tiene solventos de ninguna especie. Y les adelantamos algo. Estamos trabajando en una investigación periodística. Muchas veces ustedes habrán encontrado leyendo un diario, hojeando una revista o un semanario, la preocupación de los técnicos, de los médicos, de los sociólogos, de los asistentes sociales, de los psicólogos, en cuanto al aumento y a la proliferación de los embarazos precoces no deseados en su mayoría. Vamos a tener testimonios no solo de chicas, sino también de técnicos, de asistentes sociales, de autoridades del Pereira Rosell. Nos encontramos en apenas 7 días, aquí en nuestra casa, en Canal 5. Estamos trabajando para ustedes, para todo el país. Nos vemos.